que tu Espíritu Santo, Jesús, nos permita entender la Escritura como está escrita. Nos permita, Rey eterno, comprender la palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayúdanos a que tu palabra nos abra el entendimiento y pueda alumbrar toda oscuridad en nosotros. Te lo suplicamos, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo dice: hoy, la clase de hoy es el engaño de los muertos. El engaño de los muertos. Yo invito a todos los que están conectados a través de las redes sociales, a través de la radio, a que tome su Biblia, tome su lápiz, su cuaderno, tome su agenda de apuntes para poder estudiar con profundidad este tema. ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy quiero iniciar con el índice, dándole un índice de lo que vamos a aprender hoy. Así que necesito que esté muy atento. ¿Pueden los muertos hablar con los vivos? ¿Pueden los muertos dar orientación a los vivos? ¿Pueden los muertos brindar protección desde los abismos? ¿Pueden los muertos ser almas en pena que divagan por la tierra? ¿Pueden los muertos convertirse en espíritus guías? ¿Pueden los muertos aparecer a los vivos? ¿Pueden los muertos sanar y hacer operaciones médicas? ¿Puede un ser humano reencarnar o tener varias vidas? Necesito que tengan el corazón despierto y el espíritu atento, porque la clase de hoy, recuerde que estamos en una clase de discipulado avanzado. Clases de discipulado avanzado. Obviamente estas enseñanzas no son para unas personas comunes que no entienden del reino de Dios y que no están dispuestas a estudiar la Biblia. Esto no es para el que no está dispuesto a estudiar la Biblia. Son clases de discipulado avanzado. Así que tenemos que tener la disposición, la actitud y el compromiso, sobre todo el corazón abierto para poder recibir la palabra. Una de las cosas que Jesucristo nos advirtió cuando estaba en la tierra, dando el sermón del monte y hablando con los discípulos acerca de los tiempos venideros, la palabra que más Jesucristo usó fue: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué siempre hago énfasis? Porque soy enfático, reiterativo, en el sentido que Jesucristo es nuestro filtro. Sinceramente no me impresiona ningún tipo de predicación que no esté sujeto a Jesucristo. Recuerde que la Biblia dice que todo lo que se enseña debe estar pasado por el filtro de Jesucristo y sus santos apóstoles. Así que bajo esa premisa o bajo ese entendimiento vamos a empezar con nuestra enseñanza. El engaño de los muertos. Posiblemente usted ha escuchado que muchas personas hablan que se le apareció un espíritu, que vieron un espíritu de un familiar, que un espíritu de un médico lo sanó, que alguien se les presentó y lo único que les pide es agua y le hace las operaciones, y la gente cree un sinnúmero de cuestiones porque fueron adoctrinados. Escuche esto: todas estas cosas pasan por causa de un adoctrinamiento. Y vamos a empezar con las primeras citas bíblicas. ¿Alguno vino a aprender algo hoy? El engaño
de los muertos. Hay muchos mitos, leyendas urbanas creadas por el mismo diablo y sus demonios y sus ministros. Recuerden que Satanás tiene que ministros que se disfrazan como ministros de justicia y que él mismo es un ángel que toma la apariencia de ángel de luz, y él comenzó a proliferar un sinnúmero de enseñanzas, un sinnúmero de doctrinas para comenzar a confundir desde el principio y mantenerse siempre en el corazón de la ignorancia del ser humano. Así que nosotros hoy tenemos una tarea bien grande, una responsabilidad bien grande, porque a la luz de Dios, a la luz de Cristo, a la luz de la palabra, vamos a ver si esto se puede hacer. Vamos a ver si que los muertos tienen esta facultad. Hoy cuando estaba ayunando, estaba orando por la demanda de esta clase, sentía la urgencia del Espíritu Santo de que revelara esto. Así que por favor, voy a hablar muy despacio, al dedillo, para que todos podamos tener la comprensión completa de lo que se va a enseñar. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Bendito sea el nombre de Dios. Una de las cosas que el apóstol Pablo le advirtió a Timoteo era esta. Note, una de las cosas que el apóstol Pablo le advirtió a su siervo Timoteo era esta. ¿Cuánto lo tienen? ¿Cuánto lo tienen? Pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿El Espíritu en minúscula o en mayúscula? Entonces está hablando del Espíritu de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, Jesucristo dijo que cuando el Consolador viniera, el Espíritu de verdad nos guiaría a toda verdad. Y el Espíritu Santo ahora va a soltarnos una verdad espiritual. Se lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de qué. ¿A doctrinas de qué? Dice, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonio. Una pregunta, ¿acaso el ser humano tiene la facultad de escuchar a un demonio? Sí, la gente puede escuchar un demonio, pero se está hablando de doctrina. Está diciendo entonces que es gente que está enseñando, haciéndose pasar por predicadores. ¿Está conmigo aquí? Gente que está enseñando, haciéndose pasar por predicadores. Y lo dice clarito. En el verso siguiente dice quiénes eran los que iban a enseñar esa doctrina. Dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán. Recuerde que la palabra apostatar es apartarse de la fe, negar la fe parcial o totalmente. Lógicamente, para que usted tenga la sabiduría o el discernimiento o la ciencia de poder profundizar o entender los misterios del reino de Dios, usted tiene que dedicarse a estudiar. Por eso hago énfasis, por eso soy enfático de que los miembros de Regnum, de la Asamblea Regnum, en cualquier parte del mundo, donde sea que se encuentre un miembro de este ministerio o la iglesia de Cristo en el mundo entero, debe tener responsabilidad para estudiar la palabra y no dejarle el estudio de las escrituras a los predicadores reconocidos ni famosos, porque ahí está en juego su salvación. Note que esta doctrina iba a ser enseñada por quienes, por los demonios. Los demonios usarían a predicadores, poseerían a predicadores
los endemoniarían y predicarían a través de ellos sus doctrinas. Por eso, en las religiones populares, en la religión popular, es que se tiene este poco de conceptos, que los demonios visitan, que los espíritus, de los muertos visitan las personas, que los espíritus de los muertos tienen facultad hasta para sanar después de haber fallecido, que los espíritus de los muertos se te presentan en la habitación y te sanan de un quiste, de un tumor, y la gente tiene testimonios, escuche esto, tiene testimonio verídico de que esto pasó. Pero en otro día te voy a enseñar un misterio, no es hoy, porque la enseñanza es: ¿pueden los muertos hablar con los vivos? ¿Pueden los muertos dar orientación? ¿Pueden los muertos brindar protección desde los abismos? ¿Pueden los muertos ser almas en pena, divagar por la tierra? O sea que cuando una persona compra una botella de ron o de vodka, usted ve que muchas personas, la costumbre, invitan al supuesto ente ya fallecido y le ofrecen el ron y se lo tiran ahí. Lo que están ofreciendo es un sacrificio. Obviamente, la gente que no entiende esto y tiene un plano natural, recuerde que está el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre natural que no percibe estas cosas se presta para invocar entes satánicos, demonios, por causa de que hubieron espíritus que adoctrinaron a mucha gente y los desviaron de la fe, apostataron, hicieron que las personas apostataran de la fe y se dejaron engañar por espíritus malignos. ¿Está conmigo aquí? Le pido que tenga el discernimiento, porque te voy a soltar una clase de alto nivel, porque muchos apostatarán de la fe. Usted que ve cuando la gente cree en la brujería, cree en la hechicería, cree en la santería, que cree en la idolatría, que lo único que dice es que esa Biblia no es de Dios, que eso que hacen, apostatan de la fe para poder permanecer con la doctrina del demonio agarrada. ¿Está conmigo aquí? A su nombre. Tenemos que entender Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Primera cita es primera de Timoteo capítulo 4, verso 1, acerca de lo que el Espíritu Santo estaba advirtiendo, que la gente iba a ser instruida por espíritus a través de doctrina, siendo enseñadas, escuchando a los demonios. Por eso Juan dice que tenemos que probar a todos los espíritus, porque no todo el que predica es de Dios. ¿Está conmigo aquí? O sea, no toda persona que enseña y que la palabra enseña porque es de Dios, porque hay espíritus de engaño. Es más, el apóstol Pedro dijo que los falsos maestros que iban a hacer, iban a enseñar doctrinas erradas, encubiertas, con sigilo, engañando al pueblo de Dios. Así que ojo con lo que voy a enseñar hoy. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, el que se llama Diablo y Satanás, el cual qué, los que no están en el templo, los que no están aquí, los que están en la radio, a través de las redes sociales, pueden apoyarse de las pantallas. Se pueden apoyar de las pantallas los que están en el templo, y los que no están en el templo pueden verlo a través de la proyección audiovisual de la cita bíblica. Quiero que lean conmigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, el que se llama Diablo y Satanás. ¿Qué hace él? ¿Qué hace él? ¿Qué es lo que hace la serpiente? Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando una persona muere, queda sola. Mire los dos textos que le voy a dar.
Por eso no es normal, o sea, es lógico, porque cuando alguien fallece, aunque haya muerto en un accidente fortuito o algo cruel que se haya caído un edificio, la gente busca los restos de ese hecho lamentable, busca los restos y entierran a la persona en su propio ataúd. Usted está conmigo aquí. Si le buscamos el sentido a esto, podemos denotar que cada quien, aunque muera en grupo, tiene que tener su propio lugar. ¿Por qué? Porque cada uno va a cargar con su propia responsabilidad. Escuche esto, cuando la gente fallece, aunque muera en grupo, sean calcinados, quemados, o sea, usando términos muy duros, que fallezca en grupo, aunque mueran, cada uno será tomado aparte para ser enterrado. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que responder por sí mismo. La Biblia dice en Gálatas que cada quien va a cargar con su propia responsabilidad. ¿Qué tiene que ver con la enseñanza? Vamos con lo primero. Tenemos que saber que hay espíritus de engaño usando a predicadores que engañarían a la gente con el único y llano propósito de desviarlos de la fe real. Por eso siempre les he dicho, desde que empezamos a enseñar en este ministerio, a que nuestro filtro es Jesucristo. Si Jesucristo fue el que creó la fe, nosotros nos toca dejarnos guiar por el Creador. ¿Está conmigo aquí? Entonces resulta que vamos a ver por qué los muertos no pueden divagar, porque los muertos no pueden andar por las calles. ¿Por qué? Eclesiastés capítulo 9, verso 6. Esta pregunta, este texto va a responder la mayoría de los puntos que di al principio. Este texto va a responder la mayoría de los puntos que di al principio, de teoría, de situaciones espirituales que fueron fomentadas por el mismo diablo. Así que, ¿pueden los muertos hablar con los vivos? ¿Tienen los muertos contacto con los vivos? ¿Tienen los muertos alguna forma de ponerse a comunicar con los terrenales? Eclesiastés capítulo 4, y esto es duro, yo sé. Escúcheme. Porque la fe fingida o la fe falsa o las doctrinas erradas se aprovechan de la debilidad, atento acá, de la gente. Se aprovechan de la debilidad de la gente. Y estos temas son muy neurálgicos, dan tristeza e impacto, pero nosotros tenemos que tener la suficiente madurez para poder entender que estamos en medio de una guerra y que esta guerra la vamos a ganar siempre y cuando estudiemos las Escrituras, porque la Biblia dice en el libro de Oseas 4:6 que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así que la batalla la vamos a ganar en la medida que apliquemos que conocimiento del reino de Dios a nuestras vidas. Esta batalla la vamos a ganar en la medida que nos metamos con la palabra, porque cuando Satanás fue a tentar a Jesucristo, la misma tentación que le hizo a Eva, ella no pudo reprenderlo porque se dejó seducir y no tenía palabra. Pero Cristo acá era la palabra y tenía la palabra. Está conmigo aquí, porque el pueblo lo destruyen es porque le falta conocimiento. Mira la respuesta que vamos a encontrar si con todo lo que hemos dicho en Eclesiastés capítulo 4, 9 verso 4. ¿Cuánto lo tienen? Aleluya. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Mire eso, para los que estamos entre los vivos, aún hay esperanza. Quiere decir que después de muertos, después que partamos de entre los vivos, ya no habrá esperanza. ¿Está leyendo conmigo? Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor un perro vivo que un león muerto. Escuche eso. Mientras usted esté con vida, tiene esperanza. Mientras usted esté con vida, tiene oportunidad de ser salvo.
mientras está con vida. Y aquí no voy a tocar el purgatorio ni las indulgencias porque eso es una enseñanza aparte muy detallada. Pero nota que mientras usted está vivo, mientras los que me ven por las redes sociales o a través de la radio me escuchan, hay esperanza para ser salvo. Después que nosotros partamos, después que nosotros, sea por X o Y motivo, muramos, sea por un accidente, muerte natural o muerte accidental, la que sea que nos pase, la esperanza la tenemos vivo. No hay esperanza para un finado después que muere. No hay esperanza para un finado después de fallecido. Dice, aún hay esperanza para los que están con vida. Aún hay esperanza para los que están con vida. Pero predicador, yo escuché que después que uno muere, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ojo, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cualquier cosa que hayas escuchado que esté en contra de esta cita bíblica, haciéndote engañar que cuando tú mueras aún tienes oportunidad, sea porque tengas dinero, pagues indulgencia o te saquen del purgatorio, te han mentido. ¿Sabes por qué? Porque hay doctrinas de demonios y gente escucha a quienes, a espíritus engañadores. Y mientras nosotros estemos con vida, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Esperanza de salvación, porque cuando muramos no habrá más esperanzas. Cuando él dice, verso 4, aunque aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es un perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ya después que alguien fallece, no tiene la facultad de enterarse de nada de los que estamos acá con vida. Está conmigo aquí. No hay un medio de comunicación entre el abismo o el paraíso y los que estamos en la tierra. Escuche esto. No hay nada de contacto con los que están fallecidos y los que están vivos. Escuche esto, porque los que están muertos o los que ya fallecieron, nada saben, no se enteran de nada. Es una mentira que te digan, no, que el familiar tuyo que murió escucha todo lo que tú le dices, no sabe nada. Está conmigo aquí, no se entera de nada. Pero es que yo escuché, predicador, que alguien dijo, lo que escuchaste fueron ¿qué? Doctrinas de ¿qué? De demonios. Porque los que aún viven, saben que han de morir. La conciencia de la vida solamente está entre los que estamos vivos. Pero cuando ya uno muere, perdemos comunicación. Ojo ahí, perdemos contacto, perdemos conexión con los que están con vida. Lo demás, puro invento del diablo. Lo demás lo creó Satanás para que la gente que apostatara de la fe, escuchando espíritus de engaño y a doctrina de ¿qué? De demonios. ¿Cuántos están aprendiendo algo hoy? Pero los muertos no saben nada, ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en el olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecerán. Una pregunta, si la Biblia me está diciendo que pierden el odio, pierden el amor, pierde todo esto, ¿será que un muerto sale de noche a vengarse de los que lo asesinaron? Porque pierden el odio. No es que no mueran con su odio, sí, mueren con su odio, porque ahora vamos a ver algo, pero ellos no pueden salir a vengarse, pierden su amor. ¿Por qué? Porque ya no tendrán contacto con los familiares y no le pueden brindar amor. Ahora hago un paréntesis, aproveche a sus seres queridos mientras usted esté con vida. Está conmigo aquí, bríndele todo el amor, todo el cariño, toda la comprensión, toda la corrección, porque recuerde que corregir también es amar. Es más, la expresión más grande de amor se muestra a la hora de corregir. ¿Está conmigo aquí?
Pero mira lo que pasa con los que mueren, porque algunos dicen, no, yo sé que mi madre me cuida, o mi abuela, o mi tía me cuida desde los abismos, me cuida desde el cielo. Ojo, eso no lo enseña Dios, eso te lo enseñaron quienes, las doctrinas de los demonios. Pero los muertos no saben nada, pierden contacto y conocimiento entre los que están con vida, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido, también su amor y su odio y su envidia, y perecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nunca más después de morir tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. No, pero es que a mí me dijeron, ¿por qué me dice eso a mí? Te enseñaron, fueron que doctrinas de demonios, que el diablo quiso adulterar a la gente para que apostataran de la fe genuina y se dejaran engañar. Y ahora están engañados creyendo que los están viendo, creyendo que alguien le va a hablar, que se le manifiestan en su casa y que su familiar está ahí. Es doctrinas de demonios. Alguno está aprendiendo algo hoy. Y dice, después que mueren, nunca más en su vida tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Por eso tenemos que aprovechar mientras estemos con vida, porque mientras estemos con vida es la única oportunidad que tenemos para tener que esperanzas. Y nosotros somos muy extraños. La gente siempre quiere aprovechar el último momento para aprovechar. No, hay que buscar a Dios esa hora y deshacerse del poco de doctrinas sincréticas, o sea, doctrinas que toman de todas las religiones del mundo y la quieren establecer como fueran de Dios. Después que alguien muere, no tiene parte, no tiene asunto, no tiene contacto, no tiene conexión, no tiene alianza con nadie que está vivo. ¿Usted está conmigo aquí? Deuteronomio, y hay que entender esto para poder proseguir. Hago un paréntesis para soltarte algo en Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, y esto es una práctica abominable. Esto es una práctica abominable. Deuteronomio capítulo 18, verso 9. ¿Cuántos lo tienen? Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás, no practicarás, no harás según las costumbres de aquellas naciones. Ahora, si se supone que nosotros somos hijos de Dios, somos siervos de Dios, no nos interesa las prácticas que nadie haga, porque Jesucristo a nosotros no nos enseñó a hacer eso. ¿Está conmigo aquí? Pero como los demonios enseñan doctrina con el propósito de desviar a la gente de la fe real, la gente prefiere escuchar lo que los demonios dicen y no lo que dice la palabra. Dice, no aprenderás a hacer según las abominación. ¿Sabe qué significa la palabra abominable? Un acto que causa repugnancia, algo que a Dios le da ganas de vomitar, le da repulsión en su estómago y le dan náuseas para vomitar. Es un acto abominable que aquellas naciones hacen. Verso 10. No sea hallado en ti a quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. No, pero es que este adivino es bueno. Ni que practique adivinación, ni agorero, ni sortílego de las suertes, ni hechicero que lanza maldiciones, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte
¿Por qué Dios dice que es una abominación? Porque acabamos de leer en Eclesiastés 9 que nadie de los muertos puede tener comunicación con los vivos. ¿Está conmigo aquí? Entonces Dios le prohíbe a su gente, le prohíbe a sus hijos que no hagan estas prácticas, que esta gente o estos pueblos o estas naciones o estos países paganos hacían. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices que te invoquen a un familiar, lógicamente no le están invocando a un familiar. ¿Por qué? Porque ellos no tienen parte con nada aquí en la tierra. Está conmigo aquí. Pero como el diablo sabe, dice que Apocalipsis 12:9, que él engaña al mundo entero, que el mundo entero está bajo el control de él y que él le mete cosas en la mente, entonces comienza a manipularlo y en el ente demoníaco le hace creer al individuo que el que está en el lugar es el familiar. ¿Está conmigo aquí? Ni quien consulte a los muertos, porque te hacen la parafernalia, te preparan el ambiente, te echan el saumerio, te echan el polvo o te echan el humo que hace que te hipnotice y tú entras en el trance. Y por eso es que tú puedes escuchar o ver que quien está hablando es tu familiar y resulta que no es así. ¿Usted está conmigo aquí? Ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones es que Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. ¿Por qué? Dios no le agrada eso, porque es mentira. ¿Está conmigo aquí? Obviamente una persona que se le muere un familiar y es muy débil de carácter y tiene un apego a ese familiar, va a buscar los medios de hablar con él y se crean los inventos que en la clave de la caja fuerte y que esto y lo otro. Sí, porque los demonios son espíritus engañadores y ellos saben las cosas porque ellos son espíritus. ¿Está conmigo aquí, hombre? Podemos ver en la Biblia que Satanás sabía todos los movimientos que hacía Job, al dedo lo estaba vigilando. Cuando Dios le habló, él sabía todo con lo relacionado a Job. El diablo sabe. En tu casa se comunican y como tienen espíritus territoriales, cuando tú vas y donde el medium, donde el encantador, donde el agorero, donde el sortílego, y él te pregunta algo, tú le dices, el ente demoníaco se comunica y le da la información y tú crees que eso es de Dios y es del diablo. Porque así como nosotros tenemos una red de transmisión por medio de las plataformas digitales y tenemos una red de comunicación mundial a través de los celulares, ellos también trabajan así porque lo invisible se hace visible a través de las cosas creadas. ¿Está conmigo aquí? También se telecomunican, también se mandan mensajes, comunicación, pero la gente entra en un plano de ignorancia por desconocer la verdad. Por eso la Biblia dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ni quien consulte a los muertos. ¿Está conmigo aquí? ¿Por qué Dios le prohíbe a la gente que él ama que haga estas cosas? De pronto la religión popular o la religión que tú practicas te permite que el brujo exista, que el brujo es real, que el brujo, porque es importante para que Satanás siga engañando. Por eso nunca vas a ver a los religiosos predicando en contra de los brujos, de los hechiceros, de los encantadores, de los agoreros, de los medium, de los espiritistas, de los santeros, de los satánicos, de los encantadores, de los que leen cartas, de los que leen la suerte, lo que leen la mano. ¿Por qué? Porque el propósito de la religión es mantener la gente apostatando de la fe. ¿Está conmigo aquí? ¿Por qué Dios prohíbe? Porque Dios prohíbe rotundamente que nosotros no andemos con esa gente que consulta. Ojo, cuando me refiero a no andar, no es que no le hablemos, me refiero a que no practiquemos esas cosas. Levítico capítulo 11, a su nombre. Levítico capítulo 11, verso 43.
Levíticos capítulo 11, verso 43. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Once 43. ¿Cuánto lo tiene? Dice, porque no quiere Dios que te contamines con ellos. Para que no te contamines con ellos. O sea que toda persona que tiene contacto con un satánico, con un agorero, con un sortílego, con un hechicero, con un santero, con un medium, con un espiritista, con un que lee la suerte, que lee las cartas, que lee el tabaco, que lee no sé qué y consulta a los muertos. Cuando tú vas a ese lugar, cuando la Biblia dice a Moisés y le dice a Josué que no te acerques hasta que quites el calzado, porque el lugar donde estás pisando es que... O sea que si hay lugares consagrados por Dios para ser santo, se entiende que hay lugares consagrados por el diablo para ser malditos. ¿Está conmigo aquí? Si hay lugares consagrados por Dios para ser santos, se entiende que hay lugares consagrados con Dios para ser malditos. Por eso dice, no te contamines con ellos, y contaminarte es ensuciarte de lo que ellos tienen ahí. ¿Está conmigo aquí? ¿Está conmigo aquí? Ahora, ¿pueden los muertos divagar? ¿Pueden los muertos andar por la ciudad, en su casa? ¿Puede un finado, una persona fallecida, estar caminando por la ciudad, que lo ven en el parque, que lo ven en la cantina donde siempre tomaba, que lo ven en esto, que en lo otro? ¿Pueden? No. ¿Sabes por qué? Ahora vamos a un plano espiritual. Porque cuando las personas mueren, los vienen a buscar, sean los ángeles de Dios o los ángeles del diablo. No olvide esto. Cuando las personas fallecen, ya están los ángeles de Dios y los ángeles del diablo esperando para llevarse el cuerpo. Si la persona es de Dios, la Biblia dice que los ángeles del cielo toman su espíritu, alma y su cuerpo y se lo llevan. Pero si son gente que no practicó, que no vivió según Dios y siempre anduvo haciendo el mal, y peor, contaminado con esta práctica, el mismo diablo los viene a buscar. Está conmigo aquí en el libro de Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, verso 20. A su nombre. Lucas capítulo 12, verso 20. Esta situación es de un hombre rico que había atesorado mucho y dijo en su corazón que tenía muchos bienes para guardarlos en su granero. Y dijo: alma, tienes muchos bienes, atesora, comienza a derrumbar tus graneros y comienza a expandirlo para guardarlo. Y no se acordaba de Dios en ningún momento de su vida. Y le dicen esta palabra, pero Dios le dijo: ¿cómo? Esta noche vienen a pedir, y lo que has provisto, lo que has conseguido, lo que has conquistado, ahora será de quién. Ahí está hablando de la gente que se mata toda la vida trabajando y prefieren no ir más nunca a la iglesia. Porque ellos ¿qué? Están ocupados en sus trabajos. Nunca tienen tiempo y están preocupados en adquirir, en poseer, en administrar, en conquistar, en tener carro, casa, beca, y eso no tiene nada malo. Pero la Biblia dice que si tú pones el reino primero,
todas las cosas vendrán. ¿Por qué? Por añadidura. Pero si tú pones el reino en segundo lugar, lógicamente que te vas a tener que matar para poder conquistar las cosas. Está conmigo aquí. Y ahí dice que Jesucristo le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has trabajado toda tu vida, que has puesto a Dios en quinto lugar, ¿de quién será? Está conmigo aquí. Usted está aprendiendo algo en esta clase hoy. Y lo que has trabajado y de todo lo que te has matado, ¿de quién será? Ojo, no pierda de vista la palabra: vienen a pedir tu alma. ¿Cómo? Sí, Señor. En el plano natural no se ve, pero en el mundo espiritual, vienen a pedir las almas de la gente que no era de Dios. Ahora, como los demonios enseñan doctrinas, le hacen creer a las personas que buscar de Dios es como sea. Y resulta que cuando mueren se encuentran con la cruel realidad que todo lo que creyeron era una vil mentira. Esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y sabes por qué tenía que decirlo Jesucristo? Porque Él es el autor y consumador de la fe. No me interesa la opinión que diga un predicador, porque Cristo habló claro que cuando la gente muere, vienen a pedir el alma. Y lo que tú has conquistado, que con ese texto se acaba lo del purgatorio, porque el mismo Cristo hubiese dicho: pero no te preocupes, porque como tienes tantos bienes, vas al purgatorio, lo único que tienes que hacer es dar estas cosas materiales. Está conmigo aquí y tu alma se va a salvar. No, Jesucristo dijo que después que muriera, ¿de quién iba a ser de eso? Porque Eclesiastés dijo que mientras estemos con vida es que hay esperanzas. A su nombre. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Número uno. Se está dando cuenta que cuando la gente muere no queda divagando por ahí. ¿Está conmigo aquí? Vienen a buscarlo. Es más, la persona no ha fallecido cuando ya están los ángeles ahí esperando que dé el hálito final. Venga, inmediatamente. ¿Qué pasó? Enseñaron al hombre de cuanta cosa para embolatarlo, para que el hombre no creyera en la palabra, apostatara la palabra, negara la fe y se desviara, para que el enemigo ganara ventaja al final. A su nombre. A su nombre. Judas, verso 9. Epístola de Judas, verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel, note ahí, ahora van a pelear por el cuerpo del profeta Moisés. Y vamos a ver dos personajes. Usted sabe que Moisés, cuando iba a morir, el Señor lo fue a enterrar. Pero cuando Dios lo iba a enterrar, ¿por qué nadie sabe su tumba? Nadie sabe dónde Moisés lo enterraron. Cuando dice que Dios fue que lo llevó al sepulcro o le dio sepultura. ¿Sabe por qué? Porque había alguien que venía a buscar ese cuerpo. Está conmigo aquí. Mira, mucha gente no entiende por qué el mismo Señor tuvo que bajar para llevar el cuerpo de Moisés o llevarse a Moisés a un monte y allá darle sepultura. ¿Por qué? Porque Satanás venía a reclamar su cuerpo. Recuerde que el ídolo de Egipto que gobernaba a Egipto era Satanás. Por eso siempre los faraones tenían en la corona una serpiente antigua. Está conmigo aquí. Pero como el diablo tenía una cuenta sin ajustar con Moisés, recuerde que Moisés, cuando estaba en Egipto, le mató a un siervo suyo. Está conmigo aquí. Satanás se acuerda de eso que él le hizo. Imagínate, después de 80 años, porque Moisés vino a llamar, Dios lo llamó cuando ya estaba viejito. Satanás no se le olvidó de que él le había matado a un egipcio y le fue a reclamar el cuerpo. ¿Tú puedes creer eso? Gracias que Dios bajó y Dios se lo llevó, porque cuando Dios redimió a Moisés,
el diablo no estaba viendo. Recuerde que con la mano que Moisés mató al Egipto, Dios se la restauró. Está conmigo aquí. El diablo no vio ese día porque estaba Dios ahí. Y donde está Dios ahí, el diablo no estaba en ese momento. Así que Dios liberó a Moisés, pero cuando el diablo sabía que iba a morir o iba a ser llevado, se le manifestó y fue a reclamar el cuerpo. Y el apóstol Judas revela un misterio y dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía, disputaba, peleaba ¿con quién? ¿Con quién peleaba? Disputando el cuerpo de Moisés. Estaban peleando el qué, que estaban peleando ahí el cuerpo de Moisés. Bendito sea el nombre de Cristo, que Moisés se salvó, o de no el diablo lo captura. Usted no sabe lo que pasa en el plano espiritual cuando la gente fallece. Por eso es que los predicadores hacemos mucho énfasis en que la gente se arrepienta, que la gente busque de Dios, para que el diablo no tenga ninguna ventaja ni tenga ninguna autoridad sobre usted. Usted está conmigo aquí. Por eso es que se predica, para que la gente se alinee en Cristo y la sangre de Cristo los redima y se les borren sus pecados. Porque como te llegues a morir, imagínate, Moisés mató a un egipcio y el diablo vino a buscar el mismo cuerpo de él, el mismo diablo. Y tú estás creyendo y que quedas en pena y que quedas caminando por ahí como un ánima, danzando y riéndote en las cantinas y tomando. Eso es mentira. A su nombre. A su nombre. Tenía una deuda pendiente y se la voy a cobrar, buscándole el cuerpo. Otra cita bíblica se encuentra en Zacarías 3 del 1 al 5, cuando estaba el sacerdote Josué vestido, estaba el ángel del Señor y Satanás estaba ahí. ¿Usted qué cree? Que estamos jugando. Mientras estemos con vida es que hay esperanzas. Mientras usted y yo estamos con vida es que hay esperanzas. Mientras que usted muera ya no hay oportunidad. Está conmigo aquí. Deje de estar escuchando doctrina de demonio y escuche la palabra del Cordero Inmolado, la palabra de Cristo, que es la verdadera. Zacarías capítulo 3 verso 1 al 5. Desde el verso 1 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Y quién estaba al lado de él? ¿Quién estaba al lado de él? A su mano derecha para acusarlo. Y digo: Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es esto un tizón arrebatado del incendio? Déjalo quieto. Diablo ahí pegadito, esperando. Y tú sabes que él no se cansa, esperando la papaya, que cuando se muera, capturado enseguida. Y la gente cree que esto es un juego y se dejan embolatar y se dejan llevar de todo lo que predique una persona sin estudiar ellos mismos la palabra. En este tiempo, cuando más peligro hay, ¿sabes por qué? Porque hay miles de falsos predicadores enseñando falsas palabras a través de las redes sociales, y uno no puede darse el gusto ni el lujo de que lo estén mintiendo en su cara, porque la Biblia está impresa en la casa de todo el mundo. A su nombre. Hoy, así como la gente lee un periódico o se gasta media hora leyendo cualquier revista, también dale importancia a tu alma leyendo la Biblia, siquiera una hora. Empieza con 5 minutos todos los días, un capítulo diario en las noches, porque la Biblia nos dice que tenemos que meditarla en la mañana y en la noche. En la mañana, antes de irte a trabajar, lee un fragmento bíblico, lee un salmo, y en la noche lee la palabra. Cuando te des cuenta, Dios te va a permitir que se te abra un campo donde puedas leer algo que te ilumine, que te deleite. Pero la gente no quiere nada con la palabra, y después, cuando mueren, se encuentran con la cruel realidad.
A su nombre. A su nombre. Ahora, ¿pueden los muertos reencarnar? ¿Pueden los muertos reencarnar? Usted sabe que hay un sistema dogmático, doctrinal, donde las personas que fallecen nacen en otros cuerpos, nacen hasta en cucarachas, nacen en ratas, en micos, en vacas, nacen en otros seres y son otras personas, y la gente se ha dejado embolatar creyendo que eso es verdad. Yo me impacto que la gente crea esos engaños que son fáciles de detectar. ¿Cómo es posible que tú vayas a creer que tú eres una transmutación, que tú dejas un cuerpo y te metes en otro, dejas un cuerpo y te metes en otro? ¿Sabes quiénes son los únicos que tienen la facultad de poseer cuerpos, dejarlo cuando mueren y meterse en otro? Son los demonios. Tú no eres un demonio, tú eres un ser humano. Está conmigo aquí. Y como te mueras sin Cristo, te vas sin la esperanza. ¿Pueden los muertos reencarnar? Hebreos capítulo 9. Hebreos, ¿alguno está aprendiendo algo hoy? Hebreos capítulo 9, verso 27. Hebreos capítulo 9, verso 27. Los que nos escuchan por la radio, o si acabas de conectarte a través de las redes sociales, estoy enseñando el misterio y el engaño de los muertos. Hebreos capítulo 9, verso 27. Y de la manera que fue establecido, que fue asignado, que fue delegado, que los hombres mueran cuantas veces, que los hombres mueran cuantas veces, y después de esto viene el ¿qué? El juicio. Como está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto vendrá el juicio. Esto derrumba toda posibilidad de reencarnar. ¿Sabe por qué? Porque mueren cuántas veces. Mueren cuántas veces. Una sola vez. Y después de esto que viene, el juicio. Por eso, mientras estemos con vida, tenemos esperanzas. La Biblia dice que vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Una sola vez tenemos vida en la tierra. Después que fallecemos, ya no hay esperanzas. ¿Puede el hombre reencarnar? ¿Puede el ser humano reencarnar? ¿Por qué? Porque mueren ¿qué? Una sola vez. Ahora, la crucifixión del Señor Jesucristo en un solo día tiene sentido, porque dice, murió una sola vez para siempre. Una sola vez. Ni siquiera el mismo Dios tiene la facultad de morir dos veces. ¿Está conmigo aquí? ¿Está conmigo aquí? Ni siquiera Jesucristo puede morir dos veces. Porque en el cuerpo que tiene ahora glorificado, ya no puede morir. Y entonces tú te crees más poderoso que Jesús, que muere 1000 veces y viene de vidas pasadas. La última cita bíblica, y esto se le llama la estocada. La última cita bíblica se le conoce como la estocada final. Lucas, bendito sea el nombre de Dios. ¿Alguno aprendió algo bueno hoy? Lucas capítulo 16. Verso 22. Esta es la historia que todo el mundo conoce,
que tuvo que revelarle el Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesucristo es el único que conoce la vida y la muerte. ¿Está conmigo aquí? Es el que puede ir a los abismos y regresar. Mire esta historia poderosa, la estocada final. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado. Usted sabe la historia del rico y Lázaro. ¿Sabe cuál es? Aconteció que el mendigo murió el mendigo y fue llevado por quienes. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por quienes. Por los ángeles. Ven acá. ¿No se supone que cuando alguien muere se queda divagando por ahí? ¿No se supone que cuando alguien fallece se queda hablando con los amigos en las esquinas? No, te vienen a buscar. Jesucristo que le dijo al rico, necio, ahora vienen a buscar tu alma, y lo que te has matado toda la vida, ¿de quién será? Ahora vamos a comprender algo bien profundo aquí. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Sabes por qué los ángeles son los únicos donde quedan las moradas? Porque ellos conocen los caminos espirituales. Una vez Jacob lo vio cuando estaba en una tierra que puso una piedra y vio el camino de los ángeles. Pero los ángeles son los únicos. Cuando Adán y Eva lo expulsaron del huerto, el Señor mandó unos querubines que pusieran una espada que girara. Los seres humanos no conocen los caminos espirituales porque son ¿qué? Terrenales. Los ángeles sí, los ángeles saben por dónde caminar para llegar a un cuerpo al abismo y para llevar un alma al paraíso. Está conmigo aquí, porque ellos conocen los senderos espirituales, saben por dónde meterse, conocen, posible, como decirlo así, los túneles. El ser humano no. Y en este plano espiritual, ellos te capturan más rápido y te llevan al lugar. Y ahora vamos a ver que es mentira que todo el que muere queda en el mismo lugar. Atento a esto. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, el lugar provisional por Dios para que ellos estuvieran ahí hasta que Cristo se manifestara en la tierra. Y también murió el rico y fue sepultado. Mira la diferencia. Uno lo cogen y lo sepultan para la oscuridad y el otro se lo llevan los ángeles. Está conmigo aquí, porque los ángeles son ministradores. ¿Para quién? Para los que hallarán la salvación. Está conmigo aquí. Y ahora, ¿cómo sabemos qué le pasó al rico? Entonces, y en el Hades, el rico fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a quién, y a Lázaro en su seno. ¿A quién vio el rico? Una pregunta: si la gente puede en el purgatorio con sus riquezas pagar un lugar mejor para estar en el cielo, en el paraíso, porque este rico no dijo que iba a estar con Abraham, sino que eso no le competía a él? Ya me entiendes lo que estoy diciendo. El diablo que se lo llevó, los ángeles caídos que se lo llevaron fue para el abismo, y Abraham recibió al mendigo porque los ángeles se lo llevaron para allá arriba. Está conmigo aquí. Y note esto, porque hay gente que dice no, que cuando la gente muere ya pierde la vista, pierde la memoria, pierde los sentidos. Quiero que lea con detenimiento. Y en el Hades, estando el tormento, recuerde que el Hades no es el infierno, el Hades es las puertas del infierno. Está conmigo aquí. Es el lugar que está la gente esperando el día que le den el juicio que dijimos ahora rato. Dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, entonces en el Hades esperan el juicio para ser depositados en el infierno. Y note que hay que leer con detenimiento porque no podemos pasar por alto esta escritura. Mira lo que dice. Y en el Hades alzó sus ojos, perdió la vista, perdió los sentidos, porque dice estaba en tormento. Alguien que está en tormento o atormentado quiere decir que tiene todos sus sentidos naturales activos.
Ahora, en el mundo espiritual todo se agudiza, ya porque perdemos los límites humanos terrenales que perdimos cuando fuimos tentados en el huerto de Edén. Así que cuando la persona muere, se maximizan sus sentidos porque ellos son espirituales. ¿Está conmigo aquí? No tenga miedo. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, ¿cómo hablaba? ¡Abraham! ¡Abraham! Como estaba gritando, dando voces a su nombre. Y entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Tú sabes por qué las personas cuando están poseídas por un demonio, lo primero que te piden es ¿qué? Agua. Porque del lugar de donde están ¿qué? Atormentados. Dame agua, dame agua. A su nombre, a su nombre. Porque la Biblia dice que cuando el espíritu es expulsado del cuerpo, anda por donde, por lugares secos y desérticos, buscando reposo y no lo halla. Y dice, y regresan el cuerpo en donde habían salido, y lo primero que te piden es ¿qué? Agua. Por eso el médico ese que opera, ¿qué es lo que te pide a cambio de unos milagros? ¿Qué te pide? Agua. A su nombre, a su nombre. Que moje la punta de su dedo. Así sería la agonía del rico que quería solamente una gotica de agua, por favor, Abraham. Y este diálogo es importante. ¿Sabe por qué? Porque la gente cree que se muere y ya. La gente cree, no, se mueren y ya. No, papi, quedas activo, quedas agudizado, quedas más sensible porque estás conectado. Una pregunta: ¿quién le dijo al rico que ese era Abraham? Nadie. Lo que pasa es que en el mundo espiritual los sensores se activan. Ese es Abraham. Y le pidió agua. Mira el diálogo que es importante. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentándome en esta llama. Pero Abraham le habló y le dijo: hijo, una pregunta. Le dijo diablo, ¿qué le dijo? Tú puedes ser hijo de Abraham, pero como no quieres buscar la fe de Jesús, te vas para el infierno. Está conmigo aquí. Por eso Juan le dijo: ustedes son generación de víboras, raza de culebras. Dios puede levantar hijos de Abraham aún de esta piedra. ¿Quién los enseñó a ustedes a huir del juicio venidero? Era hijo de Abraham. Abraham no dijo que no era hijo, dijo hijo. ¿Cómo le dijo? Hijo. Pero él decidió vivir de una forma que no le agradaba al Padre. Si hubiese querido vivir con el Padre, estuviera con Abraham en su seno. ¿Está conmigo aquí? Atento al diálogo. Entonces Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. La gente que está pasando cosas difíciles en la tierra, si no conocen a Cristo en el momento exacto y lo buscan ya al final, se van a entrar en un aspecto de consolación, de paz y tranquilidad, porque Dios le dará consolación. ¿Está conmigo aquí? Lázaro también mal, y dice: y tú atormentado allá y este consolado aquí. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros
y vosotros, de manera que los que quieren pasarse de aquí a allá no pueden, y los que quieren pasarse de allá a acá no pueden. O sea que los finados, la gente que fallecía, trataba como sea de saltarse del abismo hasta donde estaba Abraham. Y Abraham dice, es difícil, imposible que eso pase. Te está leyendo conmigo aquí. Ahora, una pregunta: si la gente que fallece no puede salirse de los abismos, ni los de Abraham pueden salirse a la tierra, ¿quiénes son las personas que salen y que de los sepulcros y que hablar con la gente en la tierra? ¿Usted está conmigo aquí? Terreno peligroso. Terreno peligroso. Abraham dijo muy claro: no, papi, nadie que esté en los abismos se puede salir para venir acá, ni nadie de acá se puede meter allá. ¿Sabe por qué él dijo así? Porque había gente que había muerto en accidente o en algún problema o algo, en situaciones donde murieron ambos o varias personas, y la gente, en la angustia de ver a su familiar que no lo encontró en el seno, se encontraban con que estaban abajo, y aunque intentaban buscarlo, no podían. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y los que estaban abajo pedían ayuda para que los llevaran a donde estaba Abraham. Tampoco podían. Por siglos la gente intentó saltar el abismo para irse donde Abraham, y dice: no se puede, porque hay una cima puesta entre nosotros. Está conmigo aquí, está leyendo, atento al diálogo. ¿Alguno está aprendiendo algo hoy? Atento al diálogo. Entonces él le dijo: te ruego, padre Abraham, que envíes a la casa a mi padre, de mi padre a Lázaro. Te ruego que lo envíes, porque tengo 5 hermanos. Tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, el rico sabía, él no sabía que sus hermanos estaban haciendo en la tierra, pero él sabía que por el camino que él los estaba induciendo también se iban a perder. Está conmigo aquí. Ya el rico, ya sin solución, sin esperanza, dijo: entonces mándalo, por favor, a mis familiares, porque estos van a terminar aquí mismito, porque yo también los torcí. Por eso es que nosotros tenemos que predicarle a la familia el camino correcto. Está conmigo aquí. El rico ya sabía que sus familiares iban a terminar con él ahí. ¿Por qué? Era la misma senda que había trazado. Por favor, dile a Lázaro que vaya donde mis familiares y le hable a mis seres queridos para que no vengan a terminar también aquí. Entonces le dijo Abraham: a Moisés y a los profetas tienen. A Moisés y a los profetas tienen. Que los oigan a ellos. ¿Sabe qué es lo que la gente menos quiere? Escuchar a los profetas. ¿Sabe lo que la gente menos quiere? Escuchar la ley del Señor, el designio, el mandato. ¿Sabe qué es lo que la gente menos quiere? Escuchar a los predicadores. ¿Y sabe quién fue que Dios dejó para que hubiera esperanza en la raza humana? A los predicadores. A su nombre, a Moisés y a los profetas tienen. Que los oigan a ellos. Entonces él dijo: no, padre Abraham, claro, porque él era uno de los que no escuchaba. Está leyendo conmigo. No, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Qué dijo Abraham? No se puede, porque hay un abismo y no se puede nadie salir de aquí. Está conmigo aquí. Entonces le dice: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Una pregunta: ¿Cristo no resucitó y la gente se arrepintió? Cristo no resucitó y la gente se arrepintió. Ven acá, la hija de Jairo no resucitó y la gente se arrepintió. ¿Cuánta gente Dios ha usado para resucitar a otro? Y que dice la gente: eso es puro show. La gente no se arrepiente. A su nombre.
no, Padre Abraham, pero si alguno fuera de entre los muertos, se arrepentirá. Bueno, Jesucristo ya resucitó y el mundo entero cree que es una falacia. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque hubiera la posibilidad que un muerto se levante. Todo fue un engaño orquestado por el diablo. Todo fue un engaño orquestado por los demonios para confundir a los seres humanos. Satanás preparó su ataque, bendito sea el nombre de Dios, y engañó al mundo entero para que el mundo entero no escuchara el reino de Dios, apostataran de la fe y se dejaran llevar por este poco de cosas. Ahora, al final, ¿pueden los muertos hablar con los vivos? ¿Pueden los muertos caminar en la calle como almas en pena? ¿Pueden los muertos dar guía y dirección a los seres queridos? ¿Pueden los muertos amar a los seres que dejaron acá y venir a amarlos? ¿Pueden los muertos traer venganza y despertarse en la noche y agarrar por las piernas a los que lo mataron? ¿Puede alguien consultar a un familiar que ha fallecido y hablar con él con los medios? Todo fue doctrinas de demonios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, por esta clase, el engaño de los muertos. Padre, ayúdanos a entender en total cabalidad, y sabemos que uno de los daños más grandes que la religión ha causado es que la gente crea estas cosas enseñada por los demonios. Y yo sé que hay mucha gente que está pasando por soledad, por momentos traumáticos, por situaciones de dolor, y el enemigo aprovecha eso para aprovecharse de su debilidad y manipularlos. Pero que esta enseñanza pueda llegar a lugares, Padre, más lejanos, más remotos, para que el mundo al menos tenga una solución. Mientras estemos con vida hay esperanza. No esperemos morir para buscar ayuda. Es hoy. La esperanza del hombre está en Jesús. Jesucristo es nuestra esperanza. No nos dejemos engañar por doctrinas de demonios. En el nombre de Jesús, y el pueblo dice, bendiciones.